Estamos con el asambleísta Fernando Cedeño de UNES, electo por la provincia de Manabí, para conversar sobre un asunto que es de vital importancia en los últimos días en nuestro país. La presidencia de la Asamblea Nacional, tantas polémicas, tantos criterios al respecto. Unos de que es ilegal la destitución de la señora Guadalupe Llori, otros que fue procedente este acto legislativo, otros cuestionan la presencia del actual titular de la legislatura, Virgilio Saquicela. Sobre este asunto tan cuestionado de la presidencia de la Asamblea Nacional, conversamos de inmediato con el asambleísta Fernando Cedeño. Buenos días, estimado Fernando. Buenos días, Néstor, y a todos los oyentes de la radio y el Informativo TV. Bueno, este es un tema que se volvía recurrente, que se volvía complicado porque la señora Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional, se aferraba a su cargo, aduciendo, interponiendo incluso acciones, acudiendo a la intromisión de otras funciones del Estado, como lo es la función jurisdiccional. Porque sabía perfectamente que al interior de la Asamblea, al interior de un grupo importante, mayoritario, de bloques y de asambleístas, ella había perdido totalmente su respaldo. Evitaba a toda costa incluso llamar a sesiones nuevas, solamente lo que estábamos haciendo casi desde el mes de febrero, cuando se iniciaron los primeros incidentes en la Asamblea provocados por ella, para evitar precisamente que la Asamblea Nacional debata estos temas, evalúe conforme su gestión, conforme lo estipula el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde en su parte pertinente habla de la cesación de funciones de las autoridades. Y una de las causales es por destitución. Y la destitución de autoridades de la Asamblea prevista en el numeral 4 de este artículo requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional y procederá en el caso de incumplimiento de funciones luego de un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros. Todo esto se cumplió, tuvieron las denuncias respectivas, fueron calificadas incluso por el propio CAL. Ella trató de boicotear la sesión del CAL, al final se apeló a la presidencia al interior de la conducción del propio CAL. El CAL logró conformar la comisión pluripartidista. La comisión hizo su trabajo en el tiempo perentorio de acuerdo a lo que estipula el artículo 166 de la Ley Orgánica de Función Legislativa. Una vez que presentan el informe, la señora Llori dice: yo no voy a convocar, y tuvimos que apelarle nuevamente a la conducción de la presidencia e incluir como punto el día martes 31 de mayo, donde se inició este proceso, primero de conocer el informe. Fue leído, ella tenía la posibilidad de defenderse, de presentar sus argumentos de descargo. Ella ni siquiera tuvo la valentía de acudir al Pleno de la Asamblea a presentar su descargo. El proceso continuó y que culminó con su destitución con 81 votos a favor de esta tesis, ¿no? Recordemos que somos 137 asambleístas, para una mayoría absoluta se necesitan 70 votos, obtuvimos mucho más de lo que incluso ella obtuvo cuando fue electa presidenta de la Asamblea Nacional. Eso como antecedente, estimado Fernando. Por acciones judiciales se alargó el tratamiento, el informe de la Comisión Pluripartidista de la Asamblea Nacional que tenía que ver con el caso Llori. Otra situación que también alargó fue la forma en que la señora Llori dio tratamiento a este asunto. Pero ahora se ha dicho a nivel nacional, existen otras acciones legales pendientes sobre el caso de la presidencia de la Asamblea. ¿Qué criterio le merece este asunto? ¿Sigue la injerencia de la justicia o la injerencia de algunos sectores en la justicia ecuatoriana a través o al interior de la Asamblea Nacional? Ahí la pregunta clave es: ¿quién apoya a Guadalupe Llori? Quienes apoyan a Guadalupe Llori es, por un lado, el gobierno nacional, el ejecutivo, no solamente por intermedio de su bancada, sino por la influencia y la intromisión que hace la propia función ejecutiva hacia la función judicial, que hacen que presionen y acudan. Y esto genera un mal predicamento y malos precedentes en carácter jurídico, la intromisión de acciones propias inherentes a la función legislativa, que son las funciones de fiscalizar a nuestros propios miembros. Nosotros lo que hemos hecho es actuar conforme a lo que estipula la ley. Incluso este artículo 18
que actualmente la tenemos en la nueva ley orgánica de la función legislativa, antes no existía, en el periodo anterior no existía, pero en las reformas que ellos mismos hicieron, cuando los incidentes de la destitución del expresidente de la Asamblea, el señor José Serrano, se corrigieron estos tipos de inconvenientes para no generar vacíos y amparados en los principios del derecho a la defensa y al debido proceso que toda persona tenemos. Es por eso que se actuó conforme en derecho. Es una pena la intromisión de la función judicial, pero sabemos perfectamente que el lado jurídico, es más, hay varios precedentes, no solamente en esta legislatura, sino en legislaturas anteriores, que incluso las acciones de protección son patadas de ahogado en la forma de tratar de evitar o obstaculizar las decisiones propias de la Asamblea Nacional. En el Nosotros sabemos noticiero, que... sí, siga Fernando, Perdón. siga. No, usted, Néstor, por Ya, favor. en el noticiero de Primera estamos dialogando con el asambleísta Fernando Cedeño por Vía Informativa TV. Se hablaba de una mayoría que fue lo que permitió que la señora asambleísta Guadalupe Llori sea destituida del cargo de la presidencia de la Asamblea Nacional, pero ahora se avisora otro problema al interior de la Asamblea Nacional con relación a la subrogación de la primera vicepresidencia de la función legislativa. La norma interna de la legislatura establece que subroga a falta de ausencia definitiva el primer vicepresidente. Lo que ha ocurrido con el caso de la señora Llori, asumió la presidencia de la legislatura el asambleísta Virgilio Saquicea. Ahora, ¿qué va a pasar con la primera vicepresidencia? No Se hay tiene paso, que... de acuerdo a la norma, de que el segundo asumiría la vicepresidencia primera. No, se debe elegir al primer vicepresidente porque se produce en este momento una ausencia temporal, no es definitiva. Entonces, hasta que termine el periodo, no se olvide que los periodos de las autoridades legislativas duran 2 años, y ya la señora Llori tuvo 1 año y el año restante tiene que estar bajo la conducción de Virgilio Saquicet. Eso es conforme a la ley y en los próximos días o próximas semanas se procederá a la designación. También pesa al interior del propio CAL una serie de denuncias de algunos miembros del CAL, entonces es muy probable que existan algunos expedientes, algunas acciones posteriores y se podría generar un proceso de renovación parcial de algunos miembros del CAL. El UNES, la bancada a la cual usted se pertenece, asambleísta Cedeño, y los asambleístas social cristianos están en disputa, si cabe el término, por captar la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. ¿Hay acuerdos o no? No, todo lo contrario, más bien lo que hay es un acuerdo, es más, es difícil adelantar, pero más bien ni la bancada nuestra, ni la bancada del Partido Social Cristiano queremos ser parte de este puesto, más bien los que sí han expresado su deseo, cosa que nos parece también legítimo, es el sector de los Pachacuti rebeldes que quisieran poner a alguno de sus miembros o militantes en esta dignidad. Eso desde el lado de lo legislativo, pero aquí quisiera, Néstor, aprovechar estos pocos minutos vía informativa de analizar las expresiones que el día de ayer el señor presidente de la República hizo en Diario Expreso, cuando dice que como meta, me he planteado como meta que no vuelvan los correístas, ¿no? O sea, abonando en este proceso de persecución que han sido muy duros para nosotros, pero que resistimos todo el periodo de persecución más brutal del gobierno de Lenín Moreno, y nos toca seguir resistiendo y seguir luchando en democracia, porque somos una organización política que respeta las reglas del juego de la democracia, y nosotros al interior de la Asamblea, como legisladores que representamos a esta importante fuerza política de la Revolución Ciudadana, vamos a seguir, no vamos a desmayar en nuestras acciones de fiscalizar y exigirle al Ejecutivo que lo que debe hacer es gobernar, dejarse de seguir con esta muletilla de culpar al otro de sus ineficiencias. Nosotros dejamos el gobierno el 24 de mayo del año 2017 y han pasado tanto tiempo y todavía las culpas siguen siendo de Correa. No, las culpas son de ustedes, porque son ineficientes, porque son indolentes, porque son incapaces, que no dan salida a las reales necesidades del pueblo, como los temas de inseguridad, los temas de salubridad, de la falta de medicina en los hospitales públicos, y así podremos pasar toda la mañana de las ineficacias y la ineficiencia de este gobierno. Que no vuelvan los correístas
¿A dónde, Fernando? ¿Qué quiso decir el señor presidente de la República? Bueno, es que la lucha política en el país es tan primaria que se mira no a los oponentes políticos como adversarios, como debe ser, como contradictores, sino como enemigos. Y el afán que ellos tienen, las clases, las élites de este país, es de exterminarnos, ¿verdad? Por eso usted ve los casos, y si podemos analizar los casos, por ejemplo, en contra del compañero Rafael Correa, ahí usted ve la perversidad humana al máximo nivel, ¿no? Forjar datos, juicios, etcétera, solamente con el afán de perseguirte, aniquilarte, nos quitaron el partido. Bueno, ¿qué es lo que nosotros no hemos vivido? Pero nosotros seguimos aquí, seguimos siendo la principal fuerza política del país, el principal bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, en minoría, por supuesto, porque somos 47 legisladores de nuestra bancada. No hay otra bancada que tenga un número tan importante como el nuestro. Pero seguimos en esta lucha de seguir enfrentando en democracia a un gobierno tan ineficiente, tan ineficaz y tan indolente con las reales necesidades del pueblo. Si analizamos brevemente lo que fue el discurso del presidente de la República el día 24 de mayo en el informe a la Nación, pareceríamos que teníamos a un presidente como que recién se estaba posesionando. O sea, se comieron, así literalmente, Néstor, se comieron un año de manera vil porque no sabían qué hacer, no saben cómo administrar el Estado ecuatoriano. Por eso ven que no hay ninguna obra, no hay ningún logro. Presentaban como logro el tema de la vacunación. Este es un tema a nivel internacional porque tuvieron la suerte de que en el momento en que ellos empezaron a gobernar, las producciones de vacuna en el mundo eran suficientes y lo que tuvieron que hacer los estados fue comprar las vacunas y empezar y organizar cosas que el proceso de vacunación inició en el gobierno de Moreno, y al final dejaron todo montado, donde incluso cumplieron un rol muy importante en el proceso de vacunación los gobiernos autónomos descentralizados. Si no hubiera sido por el apoyo de los gobiernos provinciales y los gobiernos cantonales, el proceso de vacunación no hubiera tenido el éxito que ha tenido hasta el momento. O sea, Sobre no es un logro solo del Ejecutivo. Sobre el incidente que se generó en las últimas horas en la fusión legislativa entre las asambleístas Moreira y Arias, que son parte del CAL, ¿qué criterio le merece, Fernando? Bueno, realmente vergonzoso. Ahí la pregunta es, ¿qué hacían todos estos legisladores al pie de la curul de la señora Dina Farinango de Pachacuti, obligándoles unos a que voten de una forma, otros de otra forma? Pero realmente es bochornoso. Y miren las personas que están ahí. Ahí están la propia señora Guadalupe Llori, el señor Pinto del partido de Creo, la propia señora Arias de la bancada de gobierno y también de otras bancadas, como el caso de la señora Moreira de la bancada de Izquierda Democrática, unos diciéndole una cosa, otras otra, y realmente es un hecho que nos avergüenza y que no nos damos cuenta de que nosotros como legisladores en todas nuestras acciones públicas o privadas estamos en la bendita pública, estamos bajo el escrutinio Y las público. dos se acusan mutuamente de las Sí, agresiones de físicas. agresión. Sí, por eso. Pero bien, estas son denuncias que deben formalizarse, que deben tratarse en la Comisión de Ética y la Comisión de Ética es la que debe resolver. Agradecemos al asambleísta Fernando Cedeño, representante manabita, miembro de la bancada de UNE, sobre su valioso aporte a este espacio de noticias para que nuestra audiencia, nuestros seguidores, conozcan el criterio de uno de los asambleístas con relación a la presidencia de la Asamblea Nacional y otros hechos que se han dado en las últimas horas. En la parte final, Fernando, y muchas gracias por la atención. No, Néstor, solamente agradecerle a usted y siempre la orden para estar en Informativo TV. Buenos Gracias, días. buenos días.